Bueno, perfecto. Bienvenidos, bienvenidos todos a este encuentro semanal. Muchas gracias por estar acá. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema y es el perdón. El perdón, digamos que hemos trascendido y hemos trasegado por este tema muchos de los que estamos aquí. Y es importante, digamos que lo que voy a hacer es como darle una mirada desde mi punto de vista y voy a tratar de referirme como a mi experiencia personal. Y este fue un tema y si vamos a hablar de perdón, si vamos a hablar de perdón, también tenemos que hablar del resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? Son todas estas cosas que nos pesan del pasado, que nos pesan de las personas, de una cantidad de cosas. Y pues también yo era una persona muy resentida, ¿sí? Resentimiento es prácticamente como volver a sentir lo mismo que me ocurrió en el pasado con la misma intensidad como si hubiera ocurrido, como si estuviera ocurriendo. Entonces el resentimiento lo llevamos dentro y lo sentimos con una fuerza tremenda. Y estos resentimientos no solamente están en nuestra mente, sino que también están enfermando nuestro cuerpo. Cada vez que recordamos esos eventos dolorosos, esos eventos incómodos, pues comenzamos a no solamente a enfermar nuestra mente, sino también nuestro cuerpo se siente afectado. Entonces, todos estos resentimientos fueron una carga para mí impresionante durante mucho tiempo, ¿sí? Durante mucho tiempo. Inclusive yo llegué a pensar, yo llegué a pensar que habían algunas situaciones que yo nunca iba a perdonar, que habían algunas situaciones que nunca iba a perdonar por, porque me parecían muy dolorosas, muy dolorosas. Entonces, estos resentimientos comenzamos y comencé a darme cuenta que al único que estaban perjudicando era a mí mismo. Y el resentimiento es como si yo cogiera una madera del fuego, cogiera una madera del fuego y esperara a mi enemigo detrás de una pared. Entonces imagínate yo con una madera esperando a mi enemigo detrás de una pared, esperando a que pase. Y el único que se está quemando el brazo soy yo. Por eso dicen que el resentimiento es ese veneno que me tomo para hacerle daño a otro. Ese veneno que me tomo para hacerle daño al otro. Y eso lo comprendí mucho tiempo después, porque pensamos que si yo ardo y el resto arde, está bien. No podemos arder solos, tenemos que arder con el otro. Entonces, si alguien me ataca, yo quiero que también eso que yo estoy sintiendo tan incómodo, también lo sienta la otra persona. Entonces, estos resentimientos son maneras de pensar y maneras de sentir acomodadas en el cuerpo que llevan muchos años pensando, sintiendo de la misma manera. Y llega el momento en que nos damos cuenta de que la única persona que estamos agrediendo cuando nos resentimos con alguien es a nosotros mismos. La única persona que estamos eh, como sintiendo de esa manera es a nosotros mismos. Entonces, son tres cosas. Uno es preguntarnos por cuando estamos resentidos es porque estamos preguntándonos constantemente por qué me hizo eso, qué fue lo que pasó, por qué se atrevió, por qué me hizo daño. Y más adelante tenemos que comprender, no con el ánimo de encontrarle respuesta a estas preguntas, sino con el ánimo de comprender nuestra propia cárcel. Cuando comprendemos ese resentimiento, nos damos cuenta de que, como ya lo dije, la única persona que estamos afectando es a nosotros mismos.
y se nos ilumina algo en nuestra cabeza y comprendemos el dolor. Toda persona feliz, toda persona feliz ha pasado por algún dolor. Toda persona feliz ha pasado por algún dolor. O sea que la felicidad es la comprensión de nuestros estados emocionales. Es la comprensión. Y tal vez esas personas, esas personas que nos hicieron daño, y acá es donde cambia el chip, tenemos que cambiar el chip mental, tal vez esas personas que nos hicieron daño, tal vez también están enfermas, tal vez también están enfermas. Y es bien importante comenzar a comprender esta óptica porque de la otra manera nos estábamos afectando demasiado. Entonces, esas personas que nos hicieron daño, tal vez también les hicieron daño de pequeños, tal vez también les ocurrieron cosas de pequeños y no es justificar, sino comprender. Tal vez estas personas también están enfermas. ¿Y cómo ayudar? ¿Cómo ayudar? Y esto me causó curiosidad que alguna vez estuve en un curso donde hablaban de que nuestros enemigos internos son los que nos están afectando y las personas que están afuera solamente son proyecciones de lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, tal vez esas personas también están enfermas, ¿cómo ayudarles? Tal vez están enfermas, ¿cómo ayudarles? Y eso me causó curiosidad cuando yo estaba estudiando psicología. Me mostraron a esta niña, me la mostraron y la nombro acá porque me causó mucho impacto. Me la mostraron como un caso que no tenía recuperación. Eso fue una niña que se llamó Beth y me decían que era una niña que no tenía recuperación por todo lo que le había pasado. Ella fue, bueno, tuvo unas complicaciones muy grandes de pequeña y cuando a la edad de 4 o 5 años ya tenía en su mente pues cosas, muchos odios y muchas cosas, fue mucho maltrato por parte de los papás. Y esta niña que me mostraron a mí en la academia que no tenía recuperación, esta niña, más adelante yo comencé a investigar, bueno, ¿y qué pasó con Beth? Con la niña que me mostró la psicología clínica, me decía que no tenía arreglo. Y esta persona de adulta adquirió y comprendió todo su pasado y gracias a ese pasado ella tiene una fundación donde ayuda niños y niñas que han sido abusados de pequeños y gracias a eso ella le encontró mucho sentido a su vida. Entonces pasamos de por qué me pasó esto, por qué me ocurrió lo otro, a de pronto encontrarle un sentido a nuestra vida de una manera diferente. En algún momento, en algún momento, y por eso se llama así el tema de hoy, no hay nada que perdonar. En algún momento yo me acerqué a mi mamá y le dije, mami, perdóname todo eso que te hice en la adolescencia, todo eso esas noches que no te dejé dormir, perdóname todas esas cosas. Y ella, recuerdo que me dijo, y por eso le nombro este tema hoy, y ella me dijo, no, mi hijo, no hay nada que perdonar. Y eso me quedó sonando en mi cabeza, no hay nada que perdonar. Y probablemente si a nosotros nos pusieran a cuidar unos cachorritos como estos, y ellos hicieran popó en todo lado, probablemente nosotros no llegamos a maltratarlos y a pegarles, porque comprendemos que tienen un estado de conciencia diferente y que nosotros tenemos que cuidarlos. Entonces, y en este punto,
que comprendamos, o bueno, yo llegué a la conclusión de que nosotros no perdonamos por virtuosos, nosotros perdonamos porque estamos resentidos. Y el amor no perdona, el amor no perdona, el amor ama, el amor no perdona, el amor ama. Entonces, muchas cosas que pensamos del perdón, digamos que el perdón es una transición entre el resentimiento para llegar al amor. Pero más adelante, cuando ya comprendemos y ya podemos vivir en una conciencia diferente, ya no tenemos que estar perdonando porque no tenemos que estar resentidos. Una persona me decía hace poco, me decía eh, que le estaba pidiendo perdón a Dios. Y tal vez, según este concepto, tal vez el amor infinito no perdona porque nunca estuvo resentido. No hay perdón en el amor infinito porque nunca estuvo resentido. Entonces, el amor ama. El resentimiento y todas las cosas que sentimos y yo pensaba que yo perdonaba por virtuoso, porque había alcanzado un estado de conciencia, por una cantidad de cosas. Y de pronto llegué a perdonar es porque tenía mucho resentimiento y porque necesitaba descansar, pero no porque fuera virtuoso, sino porque era una persona resentida. Eh, y, y básicamente ese es como el tema y de pronto que entremos a hacer un conversatorio de por qué perdonamos, de por qué perdonamos y así como esta niña pudo trascender cosas horribles tal vez que le pasaron en su niñez y gracias a esas cosas horribles que pasaron, encontró un modo de vida increíble. Y muchas personas que hemos pasado por dolores, muchas personas que hemos pasado por, por cosas difíciles, hemos encontrado que esas cosas difíciles han sido un trampolín para nuevas cosas. Y gracias a esos enemigos, hemos aprendido a tener dignidad, a tener amor incondicional, a tener más conciencia, a tener una cantidad de cosas. Y si nosotros nos damos cuenta, si nosotros nos damos cuenta, las las virtudes que trae un enemigo, deberíamos hacer un día del enemigo, porque gracias a mi enemigo yo me volví más amoroso. Gracias a mi enemigo yo pude comprender cosas que antes no había comprendido. Gracias a mi enemigo pude aprender a perdonar, aunque el perdón puede ser un acto del ego más que un acto de la conciencia. Entonces, el ego necesita perdonar para poder desaparecer. Y la conciencia ya no necesita perdonar, ya comprende. Así como esa frase que no saben lo que hacen. Y no saben lo que hacen porque no saben quiénes son. Y no saben quiénes son porque son ignorantes. Y no es esa ignorancia de despectiva, sino es la ignorancia de no saber. Y esa ignorancia de no saber es porque mi enemigo es inocente. Y si mi enemigo es inocente, no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. La energía creadora, la energía creadora universal ama a la niña. Bueno, esto lo dije en alguna ocasión y bueno, y causó como impacto, pero la energía creadora ama a la niña, pero también ama al violador y lo ama con la misma intensidad, lo ama con la misma intensidad.
Y no es para justificar los actos de una persona. De pronto una persona tenga que estar privada de la libertad por sus actos. Pero también hay un amor incondicional para todos los seres y ese amor incondicional no es discriminativo con con ninguna persona, con ninguna especie. Bien, entonces, tal vez, digamos ahora como de para atrás, tal vez esa persona que me hizo daño, tal vez está muy enferma. Tal vez esa persona que me hizo daño, tal vez está muy enferma. Y acuérdate cuando eras niño o eras niña y de pronto te descalificaban o de pronto te pegaban o de pronto hubo, hubo momentos de daño hacia ti cuando eras niño. Y tal vez esas personas están muy enfermas. Y la única manera de poder ayudar a esas personas es despertando conciencia. No hay otra forma de que podamos ayudar a esas personas. Y yo podría hacer cosas peores que, que esas personas enfermas. En alguna ocasión yo estaba mirando noticias y entonces sacaban allá, no sé, una persona que le había hecho daño a un niño. Sacaban allá una persona que le había hecho daño a un niño y yo pensaba deberían acabarlo, deberían la silla eléctrica, deberían hacerle esto y deberían hacerle lo otro. Y yo me daba cuenta que yo tenía tanto odio y podíamos hacer tantas cosas peores que las de la persona. Y, y tampoco vamos a justificar los actos que se hagan afuera, pero tal vez estas personas están muy enfermas. Y tal vez, y tal vez también necesitamos una mirada compasiva hacia afuera y permitirnos una mirada de comprensión hacia afuera. Como cuando vamos manejando, como cuando vamos manejando y alguien nos cierra y y sentimos esa sensación como de ir y cerrarlo también y de ganarle. Y, y tal vez esa persona necesita como un poco más de comprensión y yo también necesito para poder vivir en paz. No puedo seguir compitiendo y mirando cómo gano y cómo maltrato también. Y cómo acabamos con el odio, con más odio, ¿sí? Como muchas cosas de las que pasaron la semana pasada, que hablábamos precisamente de la gratitud el mismo día que que pasó todo eso que pasó con los CAIs y todo eso. Entonces, ¿para qué, para qué me ocurrieron tantas cosas? ¿Para qué sufrí tanto dolor? ¿Para qué me encontré con tantas experiencias como no tan buenas? Inclusive cuando yo estaba haciendo esta presentación y que hablábamos, pues la presentación habla de que no hay nada que perdonar. Eh, Hubo una persona que me robó un dinero y, y me pareció curioso porque eso ocurrió ayer y yo estaba haciendo la presentación de que no hay nada que perdonar y me alcanzó a dar como molestia y, y me pareció como muy cómico estar hablando de no hay nada que perdonar, pero ocurren cosas y hay que ser coherente con la conciencia y hay que comprender de esa manera, porque no es por el otro, no es por el otro, es porque tenemos que crear una conciencia comprensiva hacia afuera y llegar a una, una conciencia un poco más amplia donde comprende y permite
diferencias afuera. ¿Sí? Es como el ejemplo de que si nos ponen a cuidar unos gaticos o unos perritos, nosotros no vamos a llegar a cogerlos a patadas porque se orinaron, sino que comprendemos cómo está creciendo, ¿sí? Cómo está creciendo. Bueno, ese era el tema de hoy. El tema de hoy, no hay nada que perdonar. Y seguramente si sentimos que el perdón es porque somos virtuosos, tal vez no, tal vez no. Y si le preguntaras, bueno, yo me acerqué a mi mamá, que yo creo que es la persona donde he sentido el amor más grande. Y mi mamá me dijo como, mi hijo, no hay nada que perdonar, no hay nada que perdonar. Y si el amor incondicional de una mamá nos puede decir eso, no hay nada que perdonar. Imagínate el amor creativo universal, la energía universal. O sea, nos sentimos merecedores de esa energía y, y todos esos conceptos de, de yo te perdono y tú me perdonas bueno, y todos esos conceptos me parece que nos han alejado un poco del verdadero amor que existe en el universo. Bien, eso era lo que les quería contar hoy y ahora quisiera saber cómo qué nos llevamos, qué quisiéramos compartir también.